Muy bien, nosotros habitualmente hablamos con economistas que nos resultan muy interesante su punto de vista, y entre ellos hay uno que es muy destacado, que es Emanuel Álvarez Agis, que fue, siempre lo presento porque así corresponde, el cargo más alto que tuvo en el gobierno, en algún momento del gobierno, fue viceministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner al final, cuando estaba Axel Kicillof como ministro de Economía. Actualmente es titular de una consultora muy importante que produce informes realmente interesantísimos, que es P×Q, y está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo andás? Hola, Ernesto, buen día, ¿cómo andás? Bien, a ver, empecemos por... Nosotros hablamos por última vez hace más o menos un mes y medio, 20 de abril. La última pregunta, la última frase tuya, unas últimas, era, vos manifestabas tu preocupación por la inflación, y vos decías, no vamos a bajar de la inflación del 50% haciéndonos boludos. Un mes y medio después, la situación es, ¿seguimos haciéndonos los boludos o cambió en algo lo que vos ves? No, creo que no cambió, fundamentalmente porque me parece que hay que diferenciar, digamos, respecto al ataque a la inflación, dos tipos de cuestiones, digamos. Medidas que tienen más que ver con efectos paliativos de una inflación que acelera y que es particularmente intensa en la parte de alimentos, pero también en la parte de insumos, de lo que uno puede denominar un plan antiinflacionario, digamos, que ahí después nos podemos poner a discutir mucho tiempo si el plan antiinflacionario tiene que ser ortodoxo, heterodoxo, por izquierda, por derecha, de shock, gradual, con un poco más de política monetaria, un poco más de política fiscal, pero lo que sí es cierto es que el gobierno no ha comunicado un típico programa antiinflacionario, ni lo ha puesto arriba de la mesa, lo ha implementado, en el cual empiece a marcar básicamente no solo cuál es la expectativa de esa aceleración de la inflación, no solo cuáles son las herramientas, sino lo más importante en ese tipo de programas, en mi impresión, qué hace cuando el programa se desvía. A ver, ¿qué quiero decir? Una cosa es que el gobierno diga, la inflación este año va a ser 29, y después la realidad muestre, como está mostrando ahora, que ya no va a ser así. Y otra cosa es que el gobierno diga a principio de año, miren, este año vamos a apuntar a un 29% de inflación, pero si la soja se va a 600 vamos a hacer tal cosa, si el petróleo a nivel internacional baja vamos a hacer tal otra, si tenemos un shock, por ejemplo, en la carne, vamos a hacer esta otra cosa. Por eso digo que el plan no está, digamos, el plan no está es evidente. Después el gobierno toma algunas medidas que pueden estar mejor o peor para paliar los efectos de la inflación, pero me parece que con un problema que Argentina arrastra por lo menos desde 2010, digamos, como problema grave, vos no vas a lograr bajarlo con algunas medidas que tomás cuando la cosa se te escapa por algunos lugares particularmente sensibles para el bolsillo de la gente. ¿Por qué crees que el plan no está? Yo creo que los programas antiinflacionarios son como los subtes, digamos. Vos los anunciás, pero con suerte lo inaugura el gobierno que viene después del próximo gobierno. O sea, son cosas que tardan en madurar, son cosas que no traen beneficios inmediatos en el corto plazo. Y me parece que además ahí hay una impaciencia también de Argentina de que la sociedad argentina busca resultados de corto plazo. Entonces imagínate que si vos anunciás un plan antiinflacionario tenés dos problemas. El primero, de vuelta en el corto plazo no vas a llevar la inflación a 9 anual, a un dígito anual, y si lo intentás hacer corres el riesgo de ponértela de sombrero, como le pasó a Cambiemos, que buscaba una inflación de un dígito en 4 años y terminó con 54 puntos de inflación, y eso responde a razones técnicas. Era bastante esperable que eso digamos que eso ocurriera. Y el otro gran problema ya trágico de la economía argentina es la grieta, porque si yo te estoy diciendo que un programa antiinflacionario lleva tiempo, trasciende a un mandato, trasciende a 2 mandatos, pero en Argentina estamos con este Boca River de que no importa lo que haga el otro, si yo estoy del otro lado de la grieta tengo que hacer lo inverso. Yo casi que me imagino que si Alberto anuncia un plan antiinflacionario, del otro lado de la grieta le van a contestar la inflación es buena, y si no hace nada le van a contestar que necesita un plan antiinflacionario, y viceversa, digamos. En esto estamos todos básicamente entrampados en esa cuestión, y ahí es muy importante porque, a ver, para que yo me ordene como agente económico adentro de un plan antiinflacionario, tengo que realmente tener la seguridad de que eso se va a mantener en el tiempo, porque de vuelta son cosas que tardan
en madurar cuando te agarra una inflación como la agarra Argentina, de más de 10 años, más de 30% anual, es un problema estructural. Ahora, Emanuel, ¿no hay previo a todo eso un problema de identidad o de hacia dónde va el gobierno? Porque uno ve, por ejemplo, los resultados fiscales del gobierno son en función de los que ven que es muy importante no tener déficit fiscal, o sea, ajustar, son muy buenos desde esa perspectiva, porque bajó mucho el déficit fiscal, porque uno ve que el gobierno está frenando jubilaciones, salarios, etcétera. Entonces los que les parece que eso está bien, por ejemplo el fondo, por ejemplo los acreedores, o por ejemplo el mismo Guzmán, dice, estamos viendo una economía prolija, ajustada, etcétera. Hay otros que dicen, che, pongan más plata, porque si no, así no se puede hacer política económica, está siendo muy amarrete. El gobierno, un sector del gobierno dice, negociemos con el fondo, con Europa, con el Club de París. Hay otros, pero al mismo tiempo hay votaciones. Por ejemplo, ayer toda Europa, sobre el tema Medio Oriente, para decir un ejemplo, vota en un sentido y el gobierno vota en contra de lo que vota Europa en las Naciones Unidas respecto de esto. O por ejemplo, no sé, uno ve 20.000 cosas en las que hay un sector del gobierno que dice tenemos que hacer tanto de subsidio y tanto de tarifas y tenemos que repasar al subsecretario, y hay otro que respalda al subsecretario y le impone al ministro las tarifas. Entonces hay una cosa que yo no estoy diciendo quién tiene razón, pero me doy cuenta que hay una línea que va desde Casa Rosada y del Ministerio de Economía que no convence al sector del Frente de Todo, que de repente sacan solicitadas, proclamas, medidas, funcionarios que después discuten. Entonces, en esa falta de identidad, ¿qué somos? ¿Somos de izquierda y gastamos mucho? ¿Somos ortodoxos y no gastamos nada? ¿Queremos el acuerdo con el fondo? ¿No queremos el acuerdo del fondo porque nos perjudica nuestra identidad? ¿No entra en un laberinto de que es imposible tener un plan, aun si la oposición estuviera de acuerdo con ese plan? Bueno, es verdad que hay un problema más básico, que es que el problema no es que no hay un plan antiinflacionario, el problema es que no hay un plan económico, y el gobierno en algún momento ha dicho explícitamente que no cree en los planes económicos. Yo, digamos, si querés discutimos la importancia de tener un plan económico. Para mí es como discutir la importancia del agua en la navegación. Digamos, a mí me parece insólito que estemos discutiendo si es importante que la sociedad en general, las empresas, los sindicatos, básicamente el mundo, entiendan para dónde va Argentina. Después, como decís vos, podés tener el plan de metas de inflación de Macri, o podés tener el plan quinquenal de Perón, o podés inventarte el plan que quieras. Ahora, a no tener plan, donde vos podrías decir, bueno, anda mirando lo que el gobierno hace y más o menos lo vas a deducir al plan, nos pasa que arrancamos con un ministro de Economía que dice las tarifas van a subir 30 y terminan subiendo 9, en el medio además de un escándalo político, digamos, y de disputas de poder. Ahora, eso es fácil decirlo acá sentado. Yo lo que creo que sí, adentro del gobierno y adentro de la economía argentina hay un problema real, que yo te quiero confesar, que depende con qué pie me levanto de la cama. Un día pienso una cosa y un día pienso exactamente la contraria, que es, no hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre. Entonces el problema con el que vos te encontrás es que una parte del Frente de Todos puede razonablemente estar diciendo la gente se está cagando de hambre, y otra parte del gobierno puede estar diciendo razonablemente sí, pero no hay plata, y si tiro plata a la economía en este nivel de fragilidad que tengo, tal vez la gente se termina cagando más de hambre. O sea que vos ves en esa discusión pública que hay dentro del Frente de Todo un dilema muy difícil de resolver. Yo lo que te digo es que yo, como economista, como analista, como persona que le interesa la cosa pública, me daría un cachito de vergüenza pararme en el medio de la matanza y decirle a la gente, miren, hay que crecer despacito al 3% durante 10 años seguidos, y si eso pasa, alguno de ustedes va a conseguir laburo dentro de 14 años, digamos. Ese es el problema central. Ahora, lamentablemente a veces al estadista le toca estar por arriba de eso y entender que a veces, viste, en la ciencia, digamos, si la intuición siempre funcionara, la ciencia no tendría sentido. O sea, la gente tiene hambre, dale plata, listo, se soluciona. Si fuera así de fácil, digamos, no habría... Sería muy fácil gobernar, ahora, claro. Claro, ahora lo que sí creo es que posponer algunas decisiones, correrlas de atrás, y no terminar de saldar esas diferencias, conspira en contra de los objetivos de ambas partes. Porque yo siempre digo lo mismo, vos en economía, si mezclas negro y blanco, no sale gris, digamos, sale un Frankenstein. O sea, vos no podés tener un poquito de un lado, un poquito del otro, tenés que analizar la situación, y para mí, creo que la única salida por arriba, que yo lo encuentro a este laberinto, es, a ver,
vos no podés gastar muchos pesos hoy en la economía argentina, es que la gente necesita que gaste muchos pesos, porque venimos de 8 años de estancamiento, 2 años de recesión con Macri, 1 año de coronavirus, entonces necesitas que la gente reciba más pesos en el bolsillo. No lo puedes hacer porque no tenés dólares. Entonces, el punto es, conseguite los dólares, no para hacer un ajuste fiscal, conseguite los dólares para poder hacer una expansión fiscal. Después discutimos de cuánto, de 2.000 palos, 3.000 palos, 4.000 palos, pero que más o menos te permita paliar la situación de la gente que peor está, sin volcar toda la macroeconomía. Dicho desde acá, tarda un minuto, hacerlo es un poco más difícil. Ahora, si en el medio que lo que tenés que hacer, uno te tira una pierna, uno te tira de la otra, amagás para la derecha, te vas por izquierda, conspirás contra tus propios objetivos. Jairo. Emanuel, ¿qué haces? Buen día. Cuando vos decís, conseguiste los dólares, estás dando a entender, o el mensaje es arreglar el frente externo, no demores Club de París, no demores Fondo Monetario, eso es conseguiste los dólares en algún punto, pues más allá de, bueno, es un cachito más ambicioso, porque Argentina arreglando Club de París, arreglando Fondo, no trae dólares nuevos, taca, frescos al Banco Central. Yo digo arreglarlo y conseguir más dólares. Pero de vuelta, si me decís a mí, bueno, ¿y cómo se hace en 5 minutos? No, es un quilombo, es dificilísimo, puede no salirte, puede ser que no llegues, puede ser que algo salga en el camino, puede ser que mañana en vez de 9 días nos tengamos que encerrar 40 días, y ¿sabes qué? A lo hecho pecho, habrá que repartir pesos y aguantar la que viene. Pero lo que digo es, mejor, como hicimos con las vacunas, tratar de conseguir todas las fuentes posibles habidas y por haber de dólares que haya, empezar a negociarlas, empezar a laburarlas, y si tenemos la suerte de que alguna se active, por ahí podemos pasar este segundo año de COVID un poquito más razonable de lo que la estamos pasando hoy. Y Emanuel, yo me enganché cuando vos hablabas de la pelea larga contra la inflación. Hay una parte del kirchnerismo, bueno, a vos te tocó estar en el gobierno en ese momento, que vivió el momento de crecimiento de la economía con una inflación de 25, los salarios subían 27, 28, y entonces la inflación daba la impresión de que no jodía, todo el mundo tenía 25 en la cabeza, los salarios le ganaban por un poquito y se puede vivir con eso. Ese escenario hoy que a mí se me ocurre puede estar en la cabeza de alguien que vivió esa época, vos lo descartás, es imposible ir a ese escenario de convivir con inflación a la que los salarios le van ganando y que esté todo bien, porque venimos de un estabilidad más alto, porque venimos con mucha inflación acumulada, eso no es posible, ¿o sí? No, porque la verdad que lo que le ha pasado a la economía argentina es que se ha ido estacionando en escalones inflacionarios cada vez más altos. A ver, el kirchnerismo era un escalón inflacionario de 20-25 cuando te iba bien, 30-35 cuando había un quilombo. Digamos, Macri llevó a eso a 40-50 cuando te iba mal, 30 y pico cuando te iba bien. Y a ver, nosotros en el evento más extraño y más drástico y más negativo en la historia del capitalismo mundial, que es la pandemia, clavamos 36 puntos. Claro. O sea que ahí es lo que me parece que estamos poniendo mal las expectativas. Acá si no haces nada y dejas esta economía a la marchanta, la inflación es 50. El mérito del gobierno es bajar la inflación de 50, no apuntarla a 29, porque 29, que es menos de 36, que es menos que es el año que tuviste con la pandemia, es imposible sin un programa macroeconómico de shock. Entonces, mi impresión, no vayas a 29 con un shock porque es muy difícil. No vayas a 29 sin hacer nada porque es rezarle a Dios. Pero lo que digo es, si no haces nada, la inflación ya acomodó en un escalón más arriba. Y el peor de los escenarios es que nos acostumbramos a eso y ya no nos terminamos dando cuenta de lo dañino que es en múltiples aspectos. Emanuel, por último, yo sé que le iba a pedir que seas breve en algo que es imposible no serlo, pero lo que puedas decir, lo decinos. Vos mirás mucho la economía comparativa argentina comparada con el resto de los países de la región. ¿Puedes decir más o menos algunos datos de cómo nos fue en la pandemia comparativamente? Te lo voy a resumir, en la pandemia nos fue bastante peor que la región, porque gastamos bastante menos que la región, porque básicamente no teníamos de dónde manotear guita y la región sí. O sea, esa es la triste realidad. Uruguay emitió deuda, Chile fue a los fondos se llevó parte de su fondo de pensión, Ecuador le pidió guita al fondo, Perú tenía guita, Brasil tenía guita, nosotros pudimos gastar poco, entonces sufrimos más. La verdad que cuando uno mira las restricciones de movilidad, Argentina no hizo la cuarentena más larga, no hizo la cuarentena más estricta, la verdad que ahí los datos muestran absolutamente otra cosa. Argentina hizo algo más o menos razonable y muy parecido al resto de
de la región. Lo que destaca es la poca plata que gastó Argentina, y esa es la explicación más sencilla de por qué Argentina cayó tanto. Ahora, el otro día Santiago Cafiero distribuyó un gráfico donde decía que Argentina fue el país que más protegió casi del mundo a sus trabajadores. No fue así. La verdad que cuando uno, no sé qué medía exactamente lo que el jefe de gabinete denomina protección, pero cuando uno mira el paquete fiscal de Argentina en porcentaje de su PBI, que es como vos lo tenés que mirar, nosotros hicimos un esfuerzo de 3 puntos y medio. El ortodoxo Chicago Boy Guedes de Brasil hizo un esfuerzo de 6, el doble. A ver, Perú parecido, Chile parecido. Y ahora sí, por último, vos viniendo del palo que venís, si venís del palo kirchnerista, y ahora estás diciendo públicamente no hay plan, falta coherencia. Yo sé que es difícil, pero si vos no haces algo claro, las cosas se van a poner peor. Tus amigos, tus ex compañeros, las personas, ¿qué te dicen? ¿Se enojan? ¿Entienden lo que estás diciendo? ¿Escuchan? Hay de todo en la viña del señor, pero yo también entiendo que esta es una coalición, digamos, muy amplia, ¿no? Pedro Saborido tenía una metáfora muy linda que era que decía que esto era como irse de viaje de camping, digamos, con amigos que no conoces mucho, ¿viste? En el colectivo está todo bien, estamos todos en pedo, tomamos cerveza, nos divertimos, después hay que ver quién duerme con la carpa con el tipo que no conoces mucho y ronca, y eso gobernar, digamos. Yo entiendo la complejidad del asunto, no creo que la cosa sea bueno, pónganse de acuerdo. Yo he tenido reuniones dentro del gobierno cuando me tocó estar en la función pública que casi terminaban las trompadas. La diferencia es que no se enteraba nadie. La diferencia ahora es que nos enteramos todos. Entonces para mí la política no es consenso, no es una mesa, ponernos todos de acuerdo y ser felices. Para mí la política es un sistema, y la democracia fundamentalmente, que nos ayuda a digerir la diferencia, porque gobernar con consenso es una boludez. El problema es gobernar con diferencias. Me parece que ahora no tenemos que dar un sistema para digerir esas diferencias dentro del frente de todos sin que nos enteremos los perejiles como yo, que lo miramos por el diario. Después hay compañeros que me putean, hay compañeros que me putean y después me escuchan, hay compañeros que me dicen tener razón, pero eso es parte también de hacer política, de discutir con gente que ocupa lugares de poder, que como la ves, modestamente de vuelta, y tampoco, viste que en Argentina somos todos directores técnicos, todos economistas y ahora todos epidemiólogos. Yo, digamos, estoy más seguro de las cosas que no sé que las que sé. Manuel, muchísimas gracias, Chupala, perdón, digo, muchas gracias a ustedes. No entendí qué me quisiste decir. No, estaba hablando con mi perro, perdón. Mirá que estaba sosteniendo tu prestigio, y termina derrapando. Pero mejor dinamitarlo en 10 segundos, Te mando un abrazo. Era Manuel Álvarez Agis. Seguro que únicamente agarró y dio la nota porque quería cerrar así. Yo estaba por decir algo que realmente pienso. Cada vez que nosotros sacamos a Manuel Álvarez Agis es como una clase de economía. Yo estoy seguro que mucha gente valora eso porque tiene niveles de profundidad y de explicar la complejidad y lo que él ve, y habla con total sinceridad y tiene algo de profesor. Sería, no sé que lo es, pero sería, lo imagino como un gran profesor, Manuel. No puede terminar diciendo chupala. No. No sé si Tamara sabe. Hola, Tamara, ¿cómo andás? Hola.